Bueno, chicos, buenos días para todos. Iniciamos hoy la socialización del taller de afianzamiento parte 2 en nuestra clase virtual número 11. Entonces, objetivos que estamos trabajando: realizar repaso de los temas trabajados en clase durante el segundo periodo y resolver la segunda parte del taller de afianzamiento y aclarar dudas. Hoy básicamente vamos a terminar de socializar el taller y aclarar las dudas que ustedes tengan sobre los temas propuestos en el taller. Importante que tengan a la mano, por favor, el taller de afianzamiento y tengan un lápiz o un esfero con el cual se vayan calificando los puntos que les haya quedado mal o corrigiendo de pronto, calificando lo que les haya quedado bien, perdón, y corrigiendo de pronto algo que tengan mal. ¿Listo? Entonces, iniciamos con la actividad del plano cartesiano. Entonces, acá nos pedían: construye un plano cartesiano, localiza los siguientes puntos. Al terminar, únelos siguiendo el orden alfabético para cerrar, une Q con A y descubre la figura. La clase anterior les dije que me había faltado el punto K y se los di, que es 10,5. ¿Listo? Entonces vamos a revisar, vamos a mirar qué figura nos resulta al construir esos puntos, al graficar esos puntos en el plano. Entonces les voy a compartir una nueva pantalla donde tenemos acá el plano cartesiano y yo voy a ir ubicando los puntos. ¿Listo? Entonces acá le voy a pedir la participación a la niña Laura Camila. Laura, ¿me haces un favor entonces? ¿Me ayudas con este punto? Entonces me vas a ir dictando las coordenadas y yo los voy ubicando acá en el plano. ¿Ahí estás viendo el plano? Sí, señora. Ok, Laura, entonces díctame las coordenadas del punto A. 0,7. 0,7, ¿listo? Punto B. 2,9. 2,9, ¿listo? ¿Listo? C, 4,9. 4,9. Teacher, ¿no es mejor como que yo te ayudo a apuntar dónde están? No, lo que pasa es que para que nos rinda, lo vamos a hacer así porque si no, no nos alcanza el tiempo, ¿listo? Quiero es que Ok. ustedes vean que verifiquen el gráfico que tienen en su taller, que les haya dado el mismo que voy a hacer yo acá, ¿listo? Ok. D, 4,8. 4,8, E, 5,7. ¿listo? F, 6,7. ¿Listo? G, 7,8. ¿listo? Y 9,9. H, después de G seguía H. H, 7,9. 7,9, Sí. ¿listo? Y Y 9,9. 9,9, ¿listo? J, 11,7. 11,7, ok. K, H,5. K, 10,5, creo que es. Sí, perdón. 10,5. ¿Listo? L, Y 8,6. 8,6, ¿listo? M, 8,3. M, 8,3, N, 10,1. 10,1, Ñ, 1,1. bueno, acá la toma como O. Bueno, el punto O, no importa, sigue con el punto O. 3,3. ¿Listo? El punto P, 3,6.
3,6 y seguía el punto Q. Q. 1,5. 1,5. Listo, entonces ahora había que unirlos en orden. Entonces acá los voy yo a unir, ¿listo? Entonces el A con el B, luego el B con el C con el D con el E, y así en orden alfabético, ¿cierto? El H con el I, con el J con el K con el L con el M. N, O, P, Q. Oh. No. Listo, esa era la figura que les daba en el plano cartesiano. ¿Listo? Si les dio algo diferente, entonces ubicaron mal algún punto. Fue porque ubicaron mal algún punto. Entonces revisen en su taller que les haya dado esa figura. ¿Listo? Teacher, pero esa figura es un vestido o una camisa. Sí, como una camisa. Ok. Gracias. Listo, chicos. Entonces, ¿ya revisaron en su Señora. en su taller? Bueno, les voy a compartir nuevamente, entonces vamos nuevamente a las diapositivas. Ahí ya las están viendo, las diapositivas. Y acá entonces les voy a compartir la imagen de la figura que nos da luego de ubicar los puntos en el plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, vamos al tercer punto. Construye y clasifica los siguientes ángulos. Entonces, bueno, acá. Juan Camilo Ojeda. Juan, ¿yo cómo construía un ángulo de 75 grados? Que teacher, que es uno un poquito menor que el de 90 grados. Sí, es menor que el de 90 grados, pero utilizando para poder El transbordador. Transportador, ¿cierto? Utilizo este elemento que es el transportador. ¿Cómo yo, acá tengo una recta, una semirrecta ya dibujada, ¿cómo yo construyo el ángulo de 75 grados en esta semirrecta? Que teacher, que tienes que coger el transbordador y colocarlo en el ángulo del centro y tienes que mirar cuál es si está bien o está mal. No, tengo que colocar el transportador, tengo que colocar el centro del transportador, ¿cierto? Ah, sí. En el origen de la semirrecta. Ahí. Es decir, Es lo que ahí. Listo, ya cuando sí, lo ubico, ahí ¿qué hago? Marco 75 grados, busco en dónde es 75 grados, ¿cierto? Entre el 80 y el 70. Entre el 70 y el 80, es decir, como por acá. Acuérdense que los números inician de derecha a izquierda, entonces en este caso son los números de la parte de adentro. Entonces tenemos acá Chiquitos. 70 y 75, y 75 por acá. Listo, luego de hacer la marca del 75, luego de marcar los 75 grados, construyo un nuevo segmento. De 90 grados. Que vaya, que pase por esa marca que yo acabé de hacer. ¿Cierto? Listo, más o menos. Ahora unos 90 grados que es recto, no es que sea recto, sino que sus lados son muy rectos, no son como los de 75, ni 140, ni 60. Ahí tenemos el de 75 grados ya, este primero es de 75. El de 90 es muy fácil, sí, el de 90 es muy fácil. Son dos líneas perpendiculares, los segmentos o las semirrectas van perpendiculares, es decir, de esa forma. Una completamente horizontal y la otra vertical. No necesitamos ahí utilizar el transportador, aunque pues para verificar podemos mirar. Pues podemos ubicar el transportador, ahí está ubicado y ahí nos damos cuenta que el ángulo mide 90 grados. ¿Listo? Entonces vamos a construir ¿cómo se llama el ángulo de 90 grados, Juan Camilo? Pues
Ángulo agudo. No. Espera a ti. Recto. Recto, muy bien. El de 75 grados, ¿qué clase de ángulo es? Agudo. Agudo. ¿Y este que vamos a construir de 140? Obtuso. Obtuso. Listo, entonces yo ubiqué mi transportador en la semirrecta acá, entonces el centro del transportador tiene que ir en el origen de la semirrecta, es decir, donde inicia. Busco 140, que es por acá, ¿cierto? 140. Ahí está. Ok, entonces ahora trazo un segmento que vaya desde acá y que pase pues por la marca que yo hice donde tengo los 140 grados. Listo, venga, verificamos. Verifiquemos que sí me haya quedado de 140. Sí, teacher. 140, sí, ¿cierto? Sí. 90, listo, 130, 140. Ok, entonces vamos ahora a construir uno de 60. Vamos a construir ahora el de 60, acá con esta semirrecta. Alguien se salió de la clase, Rogelio. Listo, entonces, nuevamente ubico el centro de mi transportador en el origen de la semirrecta, es decir, ahí. Marco los 60 grados, que es acá. 60 grados, ¿listo? Ok, listo, marco los 60 grados. Ay, lo borré, espérenme. 60 grados. Acá. Lo que pasa es que borré la marca. Listo, marco los 60 grados y ahora entonces paso, listo. Dibujo el segmento y paso por ahí. ¿Ese ángulo de 60 grados es un ángulo qué? Juan Camilo. Agudo. Agudo. Listo, muy bien. Y ahí entonces tengo mis ángulos. Entonces, tengo mis ángulos. Entonces, este de 75 grados. 75 grados. Este que es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Ya no lo verificamos. Este que es un ángulo obtuso, mide 140 grados. 140 grados. Y este que es un ángulo agudo también y mide 60 grados. Y los construí con ayuda del transportador. Listo, eso entonces era el punto 2, el punto 3A. Bueno, vamos a pasar al siguiente. El siguiente era muy fácil, entonces nos decía, si A es igual a 7,2, B es igual a 2,2 y C es igual a 6,7, representa el ángulo ABC. Pues acá nos estaban dando las coordenadas, ¿cierto? Las coordenadas de los puntos donde debía quedar el ángulo. Entonces acá ubiqué en el plano el punto A, que es 7,2, el punto B 2,2 y el punto C 6,7. Y luego, como nos decían, nos pedían representar el ángulo ABC. Acuérdense que la letra que va en el centro es donde va el ángulo. Entonces, ABC. ¿Listo? Trazábamos los segmentos y formábamos un ángulo. Este ángulo que se formó acá, a ver, Ana, enciendes tu micrófono. Es un ángulo, ¿cómo se clasifica este ángulo, Ana? Sí, es un ángulo agudo, recto, llano o obtuso. Ana, puedes encender tu micrófono. ¿Cómo clasifico yo ese ángulo? Bueno, entonces vamos con Alejandro.
Profe, ese ángulo se clasifica un ángulo agudo. Es un ángulo agudo. ¿Y si te quedó así la construcción del ángulo, Alejandro? Había que hacer el plano y ubicar los puntos. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces continuamos con el punto. No vayas a desactivar el micrófono para que me ayudes con el punto 4, Alejandro. Dice, bueno, esto no lo habíamos visto este periodo, no lo alcanzamos a ver, aunque yo sé que es un repaso porque ya lo vieron el año anterior. ¿Listo? Entonces vamos a recordarlo. Entonces nos decía, ayuda a Carlitos a resolver el interrogante. Entonces, si Carlitos tiene que caminar y darle 2 vueltas a esta cancha, ¿cierto? Entonces nos dicen que en cuántos metros debe caminar Carlitos. Entonces, como nos están pidiendo hallar, ¿cierto? Esto, lo que recorre Carlitos, es decir, acá el perímetro de la cancha. Entonces, ¿cómo lo hallamos, Alejandro? Uno tiene que sumar 48 más 48 que le da 96 y 96 más 52 que le da el de 26 metros. 26 metros más 26. Bueno, yo lo coloqué así, pero lo que tú me estás diciendo está bien. 48 más 48 más 26 más 26 sería el perímetro de la cancha. ¿Y cuánto te dio esa suma, Alejandro? Sí, después tiene que sumar 148 más 148. Sí, pero ¿cuánto te dio el perímetro? Es decir, ¿cuánto te dio 48 más 48 más 26 más 26? Lo acabas de decir, 148. Da 148. Pero como Carlitos le va a dar 2 vueltas a la cancha, entonces tengo que multiplicar 148 por 2 o sumarlo 2 veces, es lo mismo, o sumar 148 más 148. Entonces esos 148 metros los multiplico por 2, ya que Carlitos le va a dar 2 vueltas a la cancha. ¿Y cuánto nos da, Alejandro? 296. 296, ok, muy bien, 296 metros. Es decir, que la respuesta acá sería, Carlitos debe caminar 296 era acá. 296 metros. 296 metros. Listo, eso el área. Rogelio, Alejandro. Este del área, que también lo habían visto ya en años anteriores, nos decía, si cada cuadrado de la cuadrícula en la que se dibujó, cada figura tiene 1 centímetro de lado, ¿cuál es el área de la figura 1 y de la figura 2? Metros cuadrados y la de la figura 2 es 13 metros cuadrados. Hiciste bueno, y cuando hablamos de área, significa el lugar que ocupa esa figura en el plano, ¿cierto? Sí. El lugar que ocupa la figura. Entonces, si contábamos los cuadritos de la figura 1, ¿cuántos eran? 9, ¿cierto? 9 metros cuadrados. Y como las unidades eran centímetros, entonces decimos que son 9 centímetros cuadrados, que es el área de esa figura. ¿Y cuánto te dio el área de la figura 2, Alejandro? El profe no dice que son centímetros, yo puse metros. Acá dice, mira, tiene 1 centímetro de lado. La figura tiene 1 centímetro de lado, por lo tanto el área nos quedan centímetros cuadrados. No sabía. Bueno, entonces son 9 centímetros cuadrados y la del arbolito son 13 centímetros cuadrados. 13 centímetros cuadrados, muy bien. Acá, ¿cómo hacíamos con el del arbolito? Entonces, contábamos acá 1 y 2. En esta figura acá, pues tenía 3 por 3, acá eran 9. Y acá tenía otra que eran 9, íbamos 9 acá, 10 y 11. Este medio, con este medio completaban 1. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta. Este medio, porque acá no hay sino medio, pero acá hay otro medio, entonces completábamos 1. Llevábamos 12, entonces 3. Con esos 2 medios nos daría 3. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Levantan la mano. Listo, Alejandro, muy bien. Sí, el del perímetro es 296.
Bueno, vamos a pasar entonces al punto 5. El punto 5 nos decía escribir V si la proposición es verdadera o F si es falsa. Entonces acá Ana tiene problemas de internet. Vamos con Rogelio. Rogelio, activas tu micrófono. ¿Me escuchas? Ya. Rogelio, entonces yo voy a ir leyendo y tú me vas diciendo si eso es falso o verdadero. ¿Listo? Entonces comenzamos. En la fracción 7/13, la unidad está dividida en 7 partes iguales. ¿Verdadero o falso, Rogelio? Rogelio. Rogelio, puedes activar tu micrófono. ¿Es falso o es verdadero esa proposición? No creo que Rogelio tuvo problemas de internet. Bueno, Sara Barrera. Sara, ¿falsa o verdadera esa proposición? Es falsa porque tiene que ser dividida en 13. Es falsa porque tiene que ser dividida en 13. Muy bien, Sara. Segunda, la fracción 5/8. En la fracción 5/8, 5 es el denominador y 8 el numerador. Sara, no desactives el micrófono. Ok. 5. Esa sí es verdadera. No, espérate. No, falsa. Falsa, ¿por qué falsa? ¿Cómo sería de la forma correcta? Porque el 8 debería ser el denominador y el 5 el numerador. Ok, Sara, muy bien. Tercera, la fracción 2/9 indica que se tomaron 9 partes de las 2. 9 partes de 2. No, está mal. Es falsa. También es falsa, porque en la fracción 2/9 Se tomaron 2 se debe partes dividir de la 9. se debe dividir en 9 y se toman 2, sí señora, muy bien. Cuarta, Sara, la cuarta nos dice, en la fracción 1/5, 5 es el denominador y 1 el numerador. Verdadera. Verdadera. Ok. Listo, muy bien, verdadera. Quinta. Quinta, en la fracción 4/7, el numerador es menor que el denominador. Es decir, Verdadera. ¿es propia? Verdadera. Muy bien. Sexta, en la fracción 9/17, el numerador es 9 y el denominador es 17. Verdadera. Verdadera, ok. Séptima, ¿la fracción 1/8 es propia o es impropia? Sara, ¿es verdad que es propio o es falso? 1/8. Es verdadera. Verdadera porque recordemos que una fracción propia es donde el numerador es menor que el denominador y en este caso 1 es menor que 8. Listo, Sara. Y la última, octava, ¿la fracción 14/3 es propia? Así es falsa. Es falsa. Es falsa porque esa fracción es impropia, Es impropia. ya que el numerador es mayor que el denominador. Ok, Sara. Listo, Sara. Muy bien. Entonces, acá en este punto me va a participar Ana Gil. Ana, acá nos decían. Sí, profe. Acá entonces, en este punto nos pedían, representa las siguientes fracciones e indica cuál es el numerador y cuál es el denominador. Entonces, yo te voy a indicar y tú me dices qué fracción estoy representando en la representación que te voy a indicar, ¿listo? Ana, en esta fracción que yo estoy señalando acá con el puntero, ¿qué fracción representé? Son estas 3 cuartos. Listo, Ana, muy bien. En esta fracción, ¿cuál es el numerador y cuál es el denominador? El numerador es el 3 Sí. y el denominador es el
El 4. El 4 es el denominador. Ok, muy bien. Listo. Siguiente. ¿Qué fracción está representada acá, Ana? Un quinto. Un quinto. Listo. ¿Cuál es el numerador y cuál es el denominador? El numerador es el 1 y el 5 es el denominador. Y el 5 es el denominador. Bueno, entonces, Ana, en la representación amarilla, ¿qué fracción está representando? 8 tercios. 8 tercios. Listo. ¿Por qué 8 tercios, Ana? Porque hay 8 y las filas vienen de a 3. Porque cada unidad se dividió en 3 partes y se están tomando 8 partes. Como es una fracción impropia, es mayor a la unidad. En este caso tuvimos que dibujar 3 unidades. Entonces tenemos 2 unidades completas. El número mixto sería 2 unidades completas, que son esta y esta. Y acá tenemos 2 tercios. Entonces sería 2 tercios como número mixto, ¿cierto? Esa fracción impropia como número mixto sería igual a 2 tercios. Y en 8 tercios, ¿cuál es el numerador y cuál es el denominador? El numerador es el 8 y el denominador el 3. Y el denominador es el 3. Ok, Ana, muy bien. Y la última, que es la fracción, ¿cuál? 13 quintos. 13 quintos. Como número mixto, así, mirando la representación gráfica, ¿cómo quedaría esa fracción, Ana, como número mixto? ¿Cuántas unidades enteras están coloreadas? 2. 2. Y esta fracción solita que nos queda acá, la última, ¿qué fracción es? 3. O sea, hay 3 colores. 3 de 5, es decir, 3 quintos. Entonces, como número mixto sería 2 partes enteras, 2 enteros y 3 quintos. ¿Cierto? ¿Y acá cuál es el numerador y cuál es el denominador, Ana? El numerador es el 13 y el denominador es el 5. Y el denominador es el 5. Listo, ok, muy bien. Listo, Ana. Muy bien, continuamos con el siguiente punto. Entonces acá voy a darle la palabra a Mariana Pérez. Mariana, nos dice, convierte las siguientes fracciones a número mixto. Entonces, Mariana, iniciemos con 8 tercios. Para pasar 8 tercios a número mixto, ¿cómo debo hacer, Mariana? Tienes que dividir el denominador por el numerador. El numerador, que es 8, lo tengo que dividir entre el denominador, que es 3. ¿Cuánto es 8 dividido en 3, Mariana? 2. 2. ¿Y cuánto sobra? 2. Sobran 2. Porque 2 por 3, 6, a 8, 2. Listo. Entonces, ¿cómo me queda 8 tercios? Ya hice la división acá. ¿Cómo me queda 8 tercios como número mixto? Después te queda como 2 unidades y 2 quintos. 2 unidades enteras y 2 quintos, ¿segura? ¿Es 2 quintos? Pues, ¿Por qué 2 quintos si el denominador acá era 3? ¿Y por qué te va a quedar acá 5 si el denominador queda igual? El denominador queda al mismo 3. Acá lo que cambia es el numerador. a 2 tercios. 2 tercios. Entonces, la fracción 8 tercios, la fracción impropia convertida a número mixto nos da 2 unidades enteras y 2 tercios. Listo, Mariana. Ahora vamos con la fracción 7 medios. Entonces divido 7 entre 2. ¿Cuánto es 7 dividido entre 2, Mariana? 3. 3. ¿Y cuánto sobra? Y sobran 1. 1, porque 3 por 2, 6, a 7, 1. Entonces, ¿cómo queda 7 medios como número mixto?
3 unidades y un medio. 3 unidades enteras, sí señora, y un medio. 3 unidades enteras y un medio. Listo, y terminamos con la fracción 11 cuartos, es decir, 11 dividido entre 4. ¿Cuánto es 11 dividido entre 4? 2. ¿2? Sí, 2. No, señora, 11, sí, perdón, 2. Estaba pensando en otro número, 2. ¿Y cuánto sobra? Y sobran 3. 3. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo me queda 11 cuartos como número mixto? 3 enteros. No. No. 2. 2 enteros y 3 cuartos. 2 enteros y la fracción propia nos queda denominador el mismo 4 y de numerador el residuo que es 3, es decir, lo que sobró que es 3. Entonces es 2 3 cuartos. Listo, muy bien. Entonces ese era el punto C. Vamos con el punto D. En el punto D nos dicen, escribe la fracción que representa la región sombreada. Entonces, las que sean impropias las vamos a escribir como número mixto, ¿listo? Entonces, acá me va a participar Simón. Simón, ¿qué fracción estamos representando acá en la parte amarilla, la primera? 2 cuartos. 2 cuartos. Simón, esa fracción 2 cuartos, yo la puedo simplificar. Sí. Y que quedaría un medio. ¿Cómo la simplifiqué? ¿Cómo simplificaste? Pues la mitad, teacher. Le saqué mitad o lo que es igual a decir que la dividiste entre 2. Ok, esta fracción, la parte azul, ¿qué fracción me está representando? Como número mixto. Tomémoslo como número mixto. ¿Sí? Un entero. 5 octavos. 5 octavos. Listo, un entero, 5 octavos. Listo, muy bien. Un entero y 5 octavos. Esa sería la fracción. Esa sería una fracción impropia. Y la última, Simón, la verde. Sería 2 enteros, 3 quintos. 2 enteros, 3 quintos. 3 quintos. Listo, muy bien. 2 enteros y 3 quintos. Listo, Simón, muy bien. Simón, ayúdame con el E. El primero dice, escribe el número que falta para que ambas fracciones sean equivalentes. Entonces, ¿cómo hacíamos? Teníamos que mirar cómo pasamos de 4 a 16 para hacer eso mismo acá con el 2. Entonces, Simón, ¿cómo te quedó acá? Entonces, yo miraba por qué número fue multiplicado 4 para que le dé 16. Entonces es 4 por 4 es 16. Multiplicamos por 4 y tenemos que hacer lo mismo. Y ahora tenemos que multiplicar 2 por 4, que es 8. Que es 8. Listo, muy bien, Simón. ¿Y en el segundo? Acá 5 por 4, 20. Y 3 por 4, 12. 12, es decir, acá había que multiplicar por 4. Por 4 también. Para llegar del 3 al 12, para pasar del 3 al 12, lo que hicimos fue multiplicar por 4. Y si hacemos lo mismo acá, 5 por 4, 20. Listo, Simón, muy bien. Ahora le voy a dar la palabra a Majo Martínez. Majo. Dime, profe. Majo, ¿cómo pasamos? Continuamos acá con el siguiente. ¿Cómo pasamos de 32 para que nos diera 4, Majo? Puede ser multiplicando o dividiendo. 8 por 4, 32. Pero entonces si es de 32 a 4, dividimos entre 8. Sí. O lo que es lo mismo, ¿sí? 4 por 8, 32. Entonces, ¿qué número va debajo del 32? 56.
56. Listo, muy bien. 56. Sí, señora. Uno puede multiplicar abajo y puede dividir arriba. Sí. 56, porque 4 por 8, 32 y 7 por 6, 56. O es lo mismo que decir 32 dividido en 8 da 4 y 56 dividido en 8, en 8 da 7. ¿Listo? Muy bien. ¿Y el último, Majo? El último es 6 quintos y 72 centavos. 6 quintos. ¿Y cómo supiste que era 6? Porque 5 por... Espera. 5. 5 por 5. No. ¿Qué número Espera, multiplicado por espera, 5 espera, da espera. 60? Por 12. Por 12, muy bien. 5 por 12 da 70, es 60, y lo cual quiere decir que 6 por 12 te debe dar 70, 72, perdón. ¿Y si es correcto? Sí, ¿cierto? Sí, teacher. 6 por 12, 72. Entonces acá estamos multiplicando por 2. Entonces recordemos que esta es una forma de obtener fracciones equivalentes, bien sea multiplicando o bien sea dividiendo por el mismo número, siempre tanto en el numerador como el denominador, y de esta manera obtenemos fracciones equivalentes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos con el F. Dice, completa cada cuadro con la fracción correspondiente. Entonces, Juan Felipe Valderrama. Profe, ¿te puedo decir la primera? Bueno, Majo, ayúdame con la primera y Juan Felipe con la segunda. ¿Listo? ¿En cuántas partes dividieron acá esta recta numérica? En una. No. Del ¿Dos? 0, mira, del 0 al 1, ¿cuántas partes Ah, hay? 10. 10. 10. En 17. 10 partes. No, en 10. 1, No, 2, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las contábamos. 10. Entonces, ¿qué fracción están representando acá? La primera. Acá. 3 diezaos. Se lee décimos. Bueno, 3 décimos, Cuando el perdón. denominador es 10, se lee décimo. ¿Listo? Acordémonos de eso. 3 décimos. Listo. La siguiente, Majo, acá. 6 décimos. 6 décimos. Como ya vimos cómo se simplifican fracciones, esta fracción la podemos simplificar. ¿Cuánto nos da esta fracción si la simplifico, Majo? Le puedo sacar mitad, porque ambos números son 3. divisibles entre La 2. mitad es Décimos, 3. teacher. 3, décimos. no, 3 décimos, no, y el 10, Ah, sí. al 10 no le sacaste mitad, Perdón, Ah. 3 quintos. 3 quintos. Listo, Majo. La siguiente, esta, ¿qué fracción estamos representando acá? 9 décimos. 9 décimos. Es- Listo. En la siguiente, Majo, 12 décimos. 12 décimos. Esa fracción también la puedo simplificar. Le puedo sacar mitad. ¿Cuánto me da? 12 décimos. Es, sería 6 quintos. 6 quintos. 6 quintos. Ok. ¿Y la última? 17 diezaos. 17 décimos. Décimos. Perdón, décimos. Décimos. Que 17. me confundo. Listo, muy bien. Listo, Majo, muy bien. Vamos con la siguiente que le corresponde a Juan Felipe Valderrama. Tan, tan, tan. Juan Felipe Valderrama, ¿activas el micrófono? Juan Felipe. Acá. Juan Felipe, ¿listo? Acá. Listo, Juan Felipe. ¿Qué fracción, en cuántas partes, primero miremos, en cuántas partes se están dividiendo acá la unidad? Hay en 3, ahí va En un 3. tercio. Listo, Juan Felipe. Acá entonces tenemos un tercio. Listo, muy bien. La siguiente, Ahí tendríamos 4 tercios. 4 tercios. Listo, muy bien. La siguiente, 11 tercios. 11 tercios. Listo, muy bien. 11 tercios. Acá
La siguiente, acá está. 14 tercios. 14 tercios. Esas fracciones, hasta el momento ninguna la hemos podido simplificar. 14 tercios. Y la última, esta, 16 tercios. 16 tercios. Listo, Juan Felipe, muy bien. Eso era todo lo que había que hacer en ese ejercicio. ¿Listo? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Listo, operaciones con fracciones. Entonces acá vamos a, la primera nos decía que debíamos sumar 2/1 más 3/4. Entonces, a ver, vamos a iniciar nuevamente. Laura Camila, ¿cómo sumo 1/2 más 3/4? Que era la primera operación que teníamos que hacer. 1/2 más 3/4. No se puede, teacher, porque tenemos que los dos tengan el mismo denominador. Que los dos tengan el mismo denominador. Es decir, tengo que hallar el mínimo común múltiplo de 2 y 4. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 4? ¿Cuánto te dio, Camila? De 2 y 4 es 6. ¿De 2 y 4 el mínimo común múltiplo es 6? No, mira, hagámoslo acá. Sacamos mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Volvemos a sacar mitad de 2, 1 y acá ya bajamos el 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2 y 4 es igual a 2 por 2, que en este caso es 4. Entonces, es decir que la fracción 1/2, ¿por qué número la tengo que multiplicar? Para que me dé Por 4. Por 2. Para que me dé 4 en el denominador. 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 2. Es decir, que obtengo la fracción 2/4. Como el 3/4 ya tiene el numerado, en el denominador tiene 4, pues entonces a esa fracción no le tengo que hacer nada. Entonces ahora sí sumo. 1/2 es igual a 2/4. Y a eso le sumo los 3/4. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es en definitiva? 2/4 más 3/4. Ya tienen el mismo denominador. 5/4. 5/4. Listo, Camila. Pasamos, entonces la respuesta de 1/2 más 3/4 es 5/4. ¿Listo? Ahora pasamos a la siguiente, que es una fracción. La primera fracción estaba como número mixto. Camila, ¿cómo nos queda el número mixto 2/4 tercios? ¿Cómo nos queda convertido en fracción impropia? Espérame. El 2/4 tercios lo tengo que pasar a fracción impropia para poderla sumar con 5/6. 9 tercios. 3 por 2, 6, más 4. Acuérdense, es multiplicar. 2 por 3. Sí, 3 por 2, 6. Y más 4. 10. Era 10, 10. 10 tercios. 10 tercios. Listo. Como esas fracciones no tienen el mismo denominador, entonces nuevamente hallo el mínimo común múltiplo entre 3 y 6. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo entre 3 y 6? Camila. 3. 2. No. Mira, acá le sacamos mitad. Al 3 no se le puede sacar mitad, pero al 6 sí nos da 3. Luego le sacamos tercera a ambos y nos da 1 y 1. 6. Entonces el mínimo común múltiplo es 2 por 3. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 6. Es decir que a 5/6, que ya tiene 6 en el denominador, ya no le debo hacer nada. Me toca es convertir el 10 tercios con denominador 6, ¿cierto? Entonces, ¿por qué número yo multiplico a 10 tercios para que me den el denominador 6? Por 2. Por 2. ¿Por 2?
Listo, Camila. Sí, ¿Por señorita. 2? Por 2. Listo. ¿Y cuánto nos da entonces? ¿Qué fracción nos da? 2 por 3, 6 y 2 por 10, 20. 20. Listo. Es decir que ahora acá yo finalmente, ¿qué sumo? Ya tengo las fracciones con igual denominador. 20 Entonces, ¿qué sumo? sextos más 5 sextos. 20 sextos más 5 sextos. ¿A qué es 25 igual? sextos. 20 sextos más 5 sextos. Dejo el mismo denominador y sumo los denominadores, los numeradores y me da 25 sextos. Es decir que 10 tercios más 5 sextos es igual a 25 sextos. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, por favor, tener muy presente que cuando las fracciones no tienen el mismo denominador, debo hallar el mínimo común múltiplo. Y ustedes ya saben cómo hallar el mínimo común múltiplo haciendo la descomposición. ¿Listo? Haciendo la descomposición hallamos el mínimo común múltiplo. Para que por favor lo tengamos en cuenta. Listo, vamos a pasar con el siguiente. La multiplicación no la habíamos visto, pero es muy sencilla. Entonces, ¿quién la consultó? ¿Quién consultó cómo se multiplican fracciones? A ver. Camila, ¿consultaste cómo multiplico fracciones? Es decir, ¿cómo multiplico 3 medios por 5 séptimos? No. No, bueno, vamos con Sara. Entonces, prestamos atención cómo se multiplican. ¿Listo? Sara, ¿cómo multiplico 3 medios por 5 séptimos? ¿Cómo es la multiplicación de fracciones, Sara? Tenemos que coger los numeradores y tenemos que poner al lado 3 por 5. 3 por Porque 5. son los dos numeradores. Listo. ¿Y abajo? Abajo tenemos que poner 2 por 7, ya que son los 2 dos denominadores. por 7. Ok, listo. Entonces, muy bien, Sara. Es decir, que el producto de fracciones es directo. ¿Listo? Es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Cierto? Es decir, 3 por 5 y 2 por 7. Y ahora multiplicamos. ¿A qué es igual 3 por 5? 15. 15. Ok. ¿Y a qué es igual 2 por 7? 14. 15 y 2 por 7, 14. Es decir, que 3 medios por 5 séptimos nos da 15 catorceavos. Bueno, y acá, para poder hacer esta división, teníamos que convertir primero este número mixto a fracción impropia. ¿Listo? Entonces, Sara, ¿cómo te quedó 3/4 como fracción impropia? No, profe, eso no lo hice, es que no lo entendí ¿No? bien. Bueno, listo. Entonces vamos con Alejandro. ¿Cómo te quedó el 3/4 como fracción impropia, Alejandro? 3/4 como fracción impropia. Aquí está. 18 28avos. No. 3/4. Mira, 3 por 4, 12 más 1, 13. No, sí, tienes todo el resultado, o sea, todo lo que me No, dio. no, es que vamos por partes. Primero pasamos esta fracción que está en número mixto, tenemos que pasar la fracción impropia. Y eso nos da 13 cuartos. ¿Por qué 13 cuartos? Porque 3 por 4, 12 Sí. más 1, 13 y el denominador es el mismo 4, 13 cuartos. Ahora sí vamos a la división. ¿Cómo se divide en fracciones, Alejandro? 13 cuartos dividido en 6 séptimos. No me acuerdo bien, es que mi tío me ayudó haciendo eso. Bueno, la división de fracciones es multiplicar. Como una multiplicación. Es como se multiplica la fracción, multiplicar. es algo parecido. Sí, señor, es multiplicar en X. Sí, y después una carita feliz. Exactamente, es multiplicar en X, es decir, 13 por 7 y 4 por 6. Profe, cuando terminemos de hacer taller, ¿podemos descansar un ratito los ojos? Es que...
Sí, Alejandro. Sí, señor. No le hacen ya. 13 por 7. ¿Cuánto te dio entonces ahora sí? 13 por 7. Me dio 18/28. No, señor. 13 por 7 da 91. No, o sea, la fracción ya simplificada. Ah, bueno. Y 6 por 4, 24. Listo. 91, 24avos. Pero esa fracción no se puede simplificar, Alejandro. Nos da 91, 24avos. ¿Listo? Porque 13 por 7, 91 y 4 por 6, 24. 91, 24avos. Bueno, vamos acá entonces con el último punto, que son los problemas. Entonces acá, en el primer problema nos decían, Carmen necesita 10 3/4 kilogramos de arroz para la comida de una reunión familiar. Si tenía la mitad de esa cantidad y compra 3 1/2 de kilogramos más, ¿cuánto arroz le sobrará o faltará? Entonces, primero teníamos que mirar cuánto arroz tiene Carmen. Entonces dice que tenía la mitad. Entonces la mitad de 10, tenemos que hallar la mitad de 10 3/4. Entonces, ¿cómo hago para hallar la mitad de esa fracción? Entonces acá le voy a dar la palabra. Convertimos los 43. Bueno, dale la palabra acá a Sara. Sara, ¿cómo? Primero tengo que pasar la fracción 10 3/4 a fracción impropia. ¿A qué es igual 10 3/4 en fracción impropia, Sara? Profe, es que ese punto no lo hice. Por eso, pero lo vamos a hacer. Entonces, yo no te estoy preguntando la respuesta, sino te estoy haciendo una pregunta puntual. ¿A qué es igual 10 3/4 a fracción impropia? ¿Cómo tú pasas de 10 3/4 a fracción impropia? Acuérdate cómo lo acabamos de hacer acá con el ejercicio anterior. Ok, entonces toca 10 por 4 más 3, Sara. 4 más 3. 43. 43. ¿43 qué? 43 cuartos. 43 cuartos. Listo. 43 cuartos. Listo. Ahora tengo que dividir 43 cuartos entre 2. Como el número 2 no está como fracción, sino como número entero, entonces ¿yo qué puedo hacer ahí? Entonces yo ahí lo que puedo hacer es ponerle un 1. Sí, señoras, ponerle un 1. Y como ya acabamos de ver, la división es multiplicar en X, es decir, 43 por 1, 43, ¿cierto? Y 4 por 2, 8. Es decir, que la mitad es 43 octavos. Luego nos dicen que ella compró 3 medios de kilogramos. Entonces tengo que sumar 43 octavos más, ¿cuánto es 3 medio? ¿Cuánto es 3 un medio? 3. 3 por 2, 6, más 1, 7 medios. 7 medios. 7 medios. Listo. Ahora yo tengo que sumar estas dos fracciones. Como no tienen el mismo denominador, entonces yo hallo el mínimo común múltiplo, que en este caso el mínimo común múltiplo de 8 y 2 es 8. Entonces yo multiplico 7 medios por 4, ¿cierto? 7 medios por 4 para que me dé en el denominador 8.
Y 7 medios por 4, entonces es igual. 7 por 4, 28. 28, Y 4 por 2, 8. 8. Entonces, a 43 octavos le sumo 28 octavos. ¿Y cuánto me da eso, Sara? 43 octavos más 28. Sí, más 28 octavos. Voy a esperar. Serían... 71 octavos. ¿Listo? Ahora para 71 saber octavos. cuánto arroz le falta, entonces yo a la fracción inicial, es decir, esta, que es 43 cuartos, le resto los 28 octavos. ¿Listo? Le resto los 28 octavos. Entonces hacemos todo el procedimiento. A 43 cuartos le resto los 28 octavos. Y ya haciendo el procedimiento, Estaría 4. perdón, acá 28 octavos no, sino 71 octavos. Perdón, es 71 octavos. Entonces eso nos da que nos hacen falta 15 octavos de arroz. ¿Listo? Haciendo esa operación. Nos hacen falta 15 octavos de arroz. Listo, vamos a pasar al siguiente porque nos queda poco tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente estos problemas. Listo, entonces en el problema B, Sara, ¿todavía estás por ahí? ¿Cómo hiciste este, Sara? Nos dice, David recorre 10.500 metros de su casa al trabajo y Mary recorre 5/6 de lo que recorre Manuel. Es decir, que Mary recorre 5/6 de 10.500. ¿Cuántos metros recorre Mary de su casa al trabajo? Entonces, ¿cómo hallamos los 5/6 de 10.500, Sara? ¿Cómo hallamos los 5/6 de 10.500 acá? 5/6 de 10.500. Acá, o espérame, le doy la palabra a Alejandro, que me está levantando la mano. Alejandro, ¿cómo hallo los 5/6 de 10.500? Yo te estaba alzando la mano y no te, pero bueno. Ahí tenías la mano arriba. ¿Cómo hallo yo los 5/6 de 10.500? Chicos. Bueno, entonces, Simón. 10.500, profe, tú tienes que llegar y agarrar. Primero tienes que quitar el número mixto. Ahí no hay número mixto, es 5/6 de 10.500. Pero Ahí no hay número mixto. Ah, no, El D, teacher. Es Sí, que la el de B. arriba es, no, Entonces dice, daría 10.499 kilómetros. No. Metros. ¿Cómo hallo yo los 5/6 de 10.500? O sea, ¿qué operación tengo que hacer? Laura Camila, ¿qué operación tengo que hacer para hallar los 5/6 de 10.500? Laura. Los 5/6 de 10.500 tienes que dividir por 6. Tengo que dividir primero, sí señora, 10.500 entre 6. ¿Y cuánto te dio esa división? ¿La tienes ahí, Sara? Camila, perdón. 10.500 entre 6. 1.750. Muy bien, 1.750. ¿Y qué hago con ese 1.750, Camila? Lo multiplico por 5. Lo multiplicamos por 5 porque estamos tomando 5 número. partes. El numerador nos dice que son 5. ¿Y cuánto te dio 1.750 por 5? 8.750.
8.750. Listo, muy bien, Camila. Entonces, los 5 sextos de 8.500 son, de 10.500 son 8.750. Es decir, que Mary recorrió 8.750 kilómetros. ¿Listo? Kilómetros. Listo, Camila. Muy bien. Ese es el procedimiento para hallar la fracción de un número. Por favor, hay que estudiarla. ¿Listo? Para el quiz, para la evaluación general. Ay, mañana tenemos también quiz. Entonces, el problema C. Dice, Luis compró 3 pizzas personales para compartir con sus 4 amigos. Es decir, que con él eran 5. O sea, Luis y sus 4 amigos eran 5 en total. ¿Qué cantidad de pizza le corresponde a cada uno? A ver, Sara, ¿cómo respondiste ese problema? Sara, ¿qué porción de pizza le correspondió a cada amigo de Luis? Señora, ¿Qué porción de pizza le correspondió a cada... el problema 6, Sara, ¿cómo lo hiciste? Luis compró 3 pizzas personales para compartir con ¿Qué sus tienes 4 en tu... amigos. Dime lo que respondiste en el taller. Tú ya hiciste el taller. ¿Cómo respondiste ese punto en el taller, Sara? Entonces, dice que tiene... Entonces, Acá están las 3 pizzas que compró Luis, pero como las iba a dividir entre 5, o sea, sus 4 amigos y él, entonces, ¿cómo hizo? ok, entonces, sí, 4 amigos. A cada uno le correspondería... A cada uno correspondería 4 quintos. No, Daniela, no, Sara. Daniela Cepeda. Tenías la respuesta, solamente que no son 4, sino 5. ¿Listo, Dani? Dani escribió la respuesta por el chat. Son 3, a cada amigo le corresponden 3 quintos. ¿Por qué? Porque él tenía 3 pizzas. Cada pizza las dividió entre 5. Y a cada amigo le dio un pedazo de cada pizza. Así digamos, esta fue para Luis, esta fue para el amigo 1, para el amigo 2, para el amigo 3 y para el amigo 4. ¿Listo? Lo mismo con esta y lo mismo con esta. Entonces, cada uno se comió 3 pedacitos de pizza de los 5. ¿Listo? 3 de 5. Entonces, esa sería la fracción de pizza que se comió cada uno, 3 quintos. ¿Listo? 3 quintos. Ok, vamos con el problema. Bueno, en este problema nos dice, Natalia es bioquímica y trabaja en un laboratorio. Para hacer un análisis, ella llena 1/2 de la probeta A, 4/8 de la probeta B y 3/6 de la probeta C. Si las probetas tienen la misma capacidad, ¿cuál de las 3 probetas contiene más líquido? Entonces acá, si nosotros simplificamos entre 2 la fracción 4/8, entonces tenemos la fracción 4/8, nos damos cuenta que esa fracción está sin simplificarla. Entonces, si yo la simplifico, la divido entre 2, me da 2/4, ¿cierto? 4/8 es igual a 2/4. Si yo otra vez la simplifico, es decir, la divido nuevamente entre 2, obtengo 1/2. Entonces, 4/8 es equivalente a la fracción 1/2. Y luego 3/6. Si yo la simplifico entre 3, es decir, le saco tercera a 3, me da 1. Y si yo le saco tercera a 6, me da 2. Entonces, de esa forma, bueno, era una manera en que yo podía concluir que esas fracciones son equivalentes. Entonces, acá donde nos dicen que cuál de las probetas contiene más líquido,
Las tres contienen la misma cantidad de leche. Esa era ahí la respuesta. Bueno, y en el siguiente, en la casa de Claudia el recibo de agua subió considerablemente. El técnico encargado asegura que 2/15 del agua se pierde en las fugas causadas por tuberías en mal estado y 1/7 por el goteo de llaves que no fueron cerradas completamente. ¿Cuál es la fracción que representa el desperdicio total de agua? ¿Qué parte del consumo de agua no se desperdició? Entonces, para saber cuál es el consumo de agua, tengo que sumar la fracción 2/5 más 1/7. Como esas fracciones tienen diferente denominador, yo saco el mínimo común múltiplo de 15 y 7 para poderlas expresar con el mínimo común múltiplo. Entonces, hallo el mínimo común múltiplo de 15 y 7, entonces a 15 le puedo sacar tercera, que es 5, a 7 no, a 5 le saco quinta, que es 1, y a 7 solamente le puedo sacar séptima. Y si yo multiplico 3 por 5 por 7, entonces obtengo un mínimo común múltiplo de 15 y 7 y eso me da 105. Ese sería el común denominador. Entonces ahora multiplico 2/15 por 7 para que acá nos dé 105 y 2 por 7, 14. Y multiplico 1/7 por 15 para que acá nos dé 105 el denominador y acá me da 15. Entonces finalmente sumo las fracciones 14 105 más 15 105 y eso me da 29 105 que sería el total de agua que se desperdició. Para saber qué parte del consumo de agua no se desperdició, A1, que es la fracción que me representa el todo, o sea, la unidad completa, que en este caso sería el total de agua, a 1 le resto 29 105. Este 1, para que me quede sencillo hacer esa resta, yo lo puedo expresar como 105 sobre 105. Acordémonos que siendo una fracción el numerador es igual al denominador, eso es igual a 1. Entonces yo lo expreso de esta manera. Es una forma muy sencilla de hacerlo para que yo pueda hacer esta resta. 105. Entonces 105 menos 29, eso es 76. Y me queda 76 105, que es el total de agua que no, la fracción de agua que no se desperdició. Y esa sería la respuesta. Y en el último problema, observa la gráfica y calcula cuánto pesan las fresas y las naranjas juntos. Entonces las fresas pesan 1/2 kilogramo y las naranjas 5/4 de kilogramo. Para saber cuánto pesan juntas, yo hallo un mínimo común múltiplo entre 2 y 4, ¿cierto? Y el mínimo común múltiplo entre 2 y 4, que es sencillo sacarlo, sabemos que es 4. Es decir, que a la fracción 5/4 no le hago nada, solo a la fracción 1/2. La multiplico por 2 para obtener denominador 4 y 1 por 2, 2. Entonces finalmente yo sumo la fracción 2/4, que es equivalente con 5/4, con 1/2, perdón, y a eso le sumo 5/4 y finalmente esto me da 5 más 2, 7/4. Es decir que las fresas y las naranjas juntas pesan 7/4 kilogramos. ¿Cuánto más pesan los plátanos que las naranjas? Los plátanos sabemos que pesan 11/8 de kilogramos y las naranjas 5/4. Como nos está preguntando cuánto pesan más, es decir que tenemos que hacer una resta. Pues hallamos el mínimo común múltiplo entre 8 y 4 para poder expresar las fracciones con igual denominador. Sabemos ya que el mínimo común múltiplo entre 8 y 4 en este caso es 8. Entonces multiplicamos la fracción 5/4 por 2 para que acá nos dé 10, perdón, en el denominador nos dé 8 y el numerador nos da 5 por 2, 10. Entonces finalmente a 11/8 le restamos 10/8 y nos queda 1/8.
Entonces, los plátanos pesan 1/8 kilogramos más que las naranjas. Y finalmente, entonces ya como tarea estudian para su evaluación general